Hola, mi nombre es Víctor Martín, soy experto en Google Ads y tengo 10 años de experiencia gestionando campañas nacionales e internacionales, ¿de acuerdo? Bien, hoy os quería explicar un tema que para mí me toca en primera persona porque yo soy autónomo, soy freelance y es precisamente explicar qué es un freelance y los beneficios que tiene trabajar con un freelance, ¿de acuerdo? ¿Qué es un freelance? Freelance es una persona experta en una o varias materias que ofrece un servicio de manera autónoma a otras empresas, ¿de acuerdo? A terceras empresas. En este caso estamos hablando de un freelance en Google Ads. A mí, en sí, la palabra freelance no me acaba de gustar. Yo, por lo menos, no me siento identificado con la palabra freelance. Eh, yo creo que la palabra freelance, es mi opinión personal, creo que no le da la categoría que se merece a un profesional independiente, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta más utilizar precisamente la palabra profesional independiente, que es un término que otras profesiones que están reguladas como los psicólogos o los abogados, la utilizan muchísimo, ¿de acuerdo? Por tanto, a mí, más que la palabra freelance, me gusta utilizar la palabra profesional independiente. Es como yo me defino, ¿de acuerdo? No significa que es un tema meramente conceptual y hay freelance que son muy profesionales, pero a mí me gusta más etiquetarme con esta palabra, ¿de acuerdo? Es un tema, repito, conceptual, profesional, independiente. ¿Por qué? Porque hay muchos freelance que no son profesionales, ¿de acuerdo? Y hoy no entraremos en este vídeo. Bien. Eh, la primera pregunta es, ¿por qué trabajar con un freelance o con un profesional independiente y no, por ejemplo, con una agencia? ¿De acuerdo? Ahora voy a generalizar, ¿eh? Es decir, hay muchas agencias, sobre todo agencias pequeñitas, que sí que cumplen el perfil de un profesional independiente o cumplen, digamos, los beneficios de trabajar con un profesional independiente o un freelance, ¿de acuerdo? Repito, sobre todo agencias pequeñas de 3, 4, 5 personas. Agencias un poquito más grandes les cuesta cumplir los beneficios que os voy a comentar ahora de trabajar con un freelance o, repito, un profesional independiente en Google Ads. Bien, las ventajas. Bien, la primera yo diría que el freelance o el profesional independiente tiene una visión general de toda la batería de técnicas o acciones de marketing digital, ¿de acuerdo? Al final nosotros somos profesionales independientes y ya empezando porque nosotros mismos nos tenemos que aplicar nuestras propias acciones de captación de marketing digital, pues en este proceso es un proceso de aprendizaje que luego, obviamente, no eres experto, es decir, yo, por ejemplo, tengo una visión muy general del marketing digital, tengo unos conocimientos mínimos de determinadas materias que yo no soy experto, pero sí que este conocimiento puede hacer que si yo trabajo con un cliente en Google Ads y veo que, por ejemplo, necesita un servicio de correos electrónicos, de mail marketing, porque tiene una base de datos muy grande y nunca, por ejemplo, ha realizado campañas de mail marketing para venta de un producto online o bien para venta de un producto de generación del contacto, ¿de acuerdo? Sí que yo le puedo recomendar de buscar un proveedor, otro partner, otro profesional independiente, otra agencia para trabajar esa pata, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no estoy trabajando. Es decir, la visión general no es para que yo haga esa campaña de email marketing, por poner un ejemplo, pero sí que el tener una visión general del marketing digital permite el poder guiar un poco al, al cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? También es muy importante el tema de la respuesta rápida, ¿de acuerdo? Ya no me refiero a respuesta rápida de un correo electrónico, que también yo creo que hablo en mi persona. Yo absolutamente todos los días contesto el correo al cliente, ¿de acuerdo? Todos los días. El otro día hablaba con un posible lead que me decía, no, Víctor, trabajo con una agencia y me dice que los únicos días de contestar correos de este tipo es el viernes. Me quedé un poco alucinado, ¿de acuerdo? Por tanto, yo contesto absolutamente todos los días. Sí que es verdad que si es un correo que necesita un poco de trabajo, puedo tardar 2 días en darle respuesta concreta a ese correo, pero en cualquier caso, cuando yo recibo ese correo, del cliente sí que le contesto, le digo, señor cliente, recibió tu correo, déjame que lo miro y tengo una previsión de darte respuesta en 2, 3, 4 días, ¿de acuerdo? Irá un poco en función, obviamente, del trabajo, de la investigación que haya que hacer respecto a esa consulta que me está realizando el cliente. Por tanto, la respuesta rápida es muy importante a nivel de comunicación, pero también a nivel de ejecución, ¿de acuerdo? Imaginaros que tenemos que montar una campaña en Google Ads rápido, tiene que salir rápido, ¿de acuerdo? Porque se os ha pasado la campaña de Black Friday,
porque me contacta un nuevo lead que quiere una campaña para mañana, para Black Friday, para Navidades, para lo que sea. La fortaleza del freelance o del profesional independiente precisamente es esta, ¿de acuerdo? Repito, no digo que una agencia no tenga esa capacidad, pero las agencias se mueven por procesos, hay project manager, hay otros, eh, son menos ágiles a la hora de poder ejecutar determinadas acciones, ¿de acuerdo? En el freelance es ágil, es rápido, ¿de acuerdo? Esto estamos generalizando. Yo conozco también profesionales independientes freelance que son un desastre, ¿de acuerdo? Es cierto esto, ¿de acuerdo? Estamos generalizando. Pero por mi experiencia, sí que es verdad que en general los freelance o los profesionales independientes damos respuesta más rápida. No solo, repito, desde el punto de vista de comunicación, sino también desde el punto de vista de ejecución, por ejemplo, de una campaña, ¿de acuerdo? Un informe, lo que sea. Eh, sí que es verdad que yo prácticamente toda mi carrera profesional, casi 12 años, la he hecho como profesor independiente, pero sí que también es cierto que colaboro con otras agencias, ¿de acuerdo? Colaboro con agencias que ellos no son expertos en otras materias y no son expertos en Google Ads y por tanto lo que hacen es que me referencian esos clientes o yo formo parte digamos, de esa estructura, de esa empresa y me dirijo al cliente como esa agencia, ¿de acuerdo? Eh, y veo este tipo de cosas, es decir, hablo porque lo veo a diario, como las agencias a veces no son ágiles, ¿de acuerdo? No dan respuesta rápida. El triángulo este cliente, agencia, yo, que soy una de las patas, pues veo este tipo de cosas. Poca agilidad, ya no solo desde el punto de vista de respuesta, repito, sino a la hora de ejecución. ¿De acuerdo? Bien, estaría unido también el tema de la flexibilidad, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un Skype previsto para mañana, un Zoom, un Hangouts con un cliente, me lo cambia de hoy para mañana, yo me puedo adaptar, ¿de acuerdo? Claro, esto cuando trabajas con agencia, que a lo mejor hay project manager, hay varias personas, cuesta más coordinar, por ejemplo, un cambio por ejemplo, de reunión. Esto es un ejemplo muy básico para que lo entendáis, pero esto se aplica a toda la cadena, ¿de acuerdo? A todo el proceso. Y por tanto, sí que es verdad que trabajar con un freelance tiene más flexibilidad y puede adaptarse mejor a los requerimientos del cliente. El tema también de la comunicación directa. Aquí la comunicación es directa, no hablas con un project manager que muchas veces demora, procesos lentos, etc, etc. ¿De acuerdo? Para trabajar con freelance la comunicación es directa, trabajas con ese freelance. También tiene una fortaleza en líneas generales. En principio el freelance es más económico, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que ofrezca un servicio de peor calidad, pero sí tiene menos costes estructurales y por tanto esto permite que el servicio, el fee mensual o el fee anual o por proyecto sea más bajo que el de una agencia. Hablamos en términos generales. Yo conozco también muchos profesionales independientes que tienen un fee alto, ¿de acuerdo? Es gente muy buena y tienen fees muy alto. Pero en líneas generales diríamos que el freelance tiene tarifas más asumibles para la empresa. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, en principio estos serían un poco las fortalezas de trabajar con el profesional independiente o el freelance. Repito, estoy generalizando, hay agencias que tienen los procesos muy bien definidos, son muy ágiles, tienen cintura, etc, etc. Pero en líneas generales diría que el freelance y el autónomo tienen estas fortalezas que las agencias, sobre todo agencias un poquito más grandes, no las tienen, ¿de acuerdo? Y luego también hay otra tercera, que es la responsabilidad, ¿vale? Eh, es decir, yo no digo que un trabajador no sea responsable, ni mucho menos, no me malinterpretéis. Pero lo que sí que os digo que yo como autónomo tengo mucha responsabilidad. No me puedo permitir el lujo de perder un cliente, ¿de acuerdo? No me puedo permitir el lujo de perder un cliente. Y por tanto, la responsabilidad que tengo de respuesta rápida, respuesta precisa, concisa a lo que me está preguntando, cintura, adaptarme al cambio, flexibilidad, intentar dar un valor al cliente con consultoría más allá, como os comentaba, de la parte mía de Google Ads. Esto un profesional independiente o autónomo lo tiene que mirar muchísimo. Repito, al final el trabajador tiene que mirar también por no perder su puesto de trabajo, pero a lo mejor si un trabajador hace algo que no está del todo bien,
por llamarlo de alguna manera, pues no tiene mayores consecuencias, ¿de acuerdo? Para un autónomo puede ser, un profesional independiente puede ser mortal, ¿de acuerdo? Por tanto, habría la parte esta de responsabilidad, estamos analizando, repito, hay gente que está empleada que es muy buena, que tiene mucha responsabilidad. Esto va más allá, yo creo que va más allá por tipología de carácter, ¿de acuerdo? No por tanto si trabajas en agencia o trabajas como profesor independiente, pero en mi caso yo os digo que el nivel de responsabilidad que tengo es alto y por tanto la respuesta en todos los sentidos tiene que ser buscando la excelencia para no perder el cliente, tenerlo fidelizado, que te pueda contratar más servicios, ser una relación a largo plazo, etc, 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 ¿de acuerdo? Eh, hay ahora estamos haciendo una comparativa de los beneficios de trabajar con freelance respecto a contratar una agencia, ¿de acuerdo? Y la otra sería beneficios de contratar un freelance respecto a contratar a una persona in-house, en casa, ¿de acuerdo? Imaginaos que vosotros sois una empresa y queréis contratar un profesional independiente o un autónomo para que os lleve el marketing digital, ¿de acuerdo? Bien, esto tiene una serie de desventajas. La primera es que un profesional de marketing digital que toque todas las técnicas del marketing digital, que son muchísimas, no será bueno en ninguna o será bueno en una o en dos máximo, ¿de acuerdo? Y por tanto, el servicio, digamos que el conocimiento de todas las materias va a ser muy complicado que esa persona tenga un conocimiento de todas las materias. O sea, yo no he visto a nadie que sea bueno en SEO, que sea bueno en Google Ads, que sea bueno en email marketing, que sea bueno en Facebook Ads, que sea bueno en optimización de la tasa de conversión, etc, etc, sea bueno en YouTube Ads, no he visto a nadie, ¿de acuerdo? Yo la gente que veo que es buena, toca una, dos, si me apuráis, máximo tres técnicas de marketing digital. Por tanto, si una persona tiene que llevar el departamento de marketing digital de esa empresa, es lo que os comento, es muy complicado que tenga un conocimiento de todas las materias, ¿de acuerdo? Y por tanto, en principio obtendrá a lo mejor muy buenos resultados en una técnica, en una campaña de Google Ads, pero nunca obtendrá resultados igual que un experto en SEO, porque no tienen el mismo nivel de conocimiento, no tienen la misma experiencia, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? La parte también buena de trabajar con un freelance, un profesional independiente respecto a contratarlo, pues es obvia, es que no es un coste fijo, ¿de acuerdo? Si al final ese trabajador, por lo que sea la relación comercial se enquista, pues tú tienes, en España funciona así, tienes que indemnizar a ese trabajador y tienes un coste cada mes fijo, ¿de acuerdo? En el caso del freelance, si tú quieres cortar el servicio, puedes hacerlo. Dependerá también del contrato, si tienes un contrato con el freelance o el profesional independiente, obviamente, ¿no? Pero no tienes un coste fijo. Entonces, la parte de coste, sobre todo para la pequeña y media empresa, es muy importante. También otro factor importante de trabajar con un profesional independiente es que el profesional independiente tiene una visión externa, es decir, no está dentro de la empresa y tiene una visión externa. Esto puede aportar cosas muy positivas a la empresa. Sobre todo puede aportar, por ejemplo, buenas prácticas de otros clientes que está gestionando, de otros sectores y puede, repito, aportar buenas prácticas a esa empresa que a lo mejor si estás inmerso dentro de la propia empresa el día a día no te permiten el aplicar estas buenas prácticas, ¿de acuerdo? Bueno, en principio esto sería el vídeo de hoy. Es un vídeo muy ágil. No quiero decir que el freelance o el profesional independiente sea mejor que un trabajador o que trabajar con una agencia o tenerlo en in-house. No estoy diciendo esto, pero sí que, si me permitís, mi opinión personal, no ya por mí, porque sería muy ególatra esto, ¿no? Decir que, oye, trabaja con un profesional independiente o un autónomo porque yo me veo y yo lo hago bien, ¿no? Obviamente yo tengo muchas debilidades como profesional independiente, pero sí que el trayecto de 12 años he trabajado y estoy trabajando con agencias y trabajo con profesionales independientes también, colegas de profesión, expertos en Google Ads, que veo cómo trabajan con sus clientes, alguna vez colaboramos con algún cliente y para mí la gente que está más cualificada y un poco que busca la excelencia del servicio son profesionales independientes, ¿de acuerdo? Repito, estamos hablando de líneas generales, no estoy generalizando, que no me gusta generalizar, pero sí que
la gente, los autónomos, los procesos independientes con los que tengo a mi alrededor, a lo mejor es que tengo suerte, es gente que trabaja muy bien. Y por otra parte, también es cierto que he trabajado con agencias, sigo trabajando con agencias y me encuentro con empleados que son unos auténticos desastres. O sea, muy, muy mal. Por ejemplo, gente que no se planifica, que no está organizada, se le pasan cosas constantemente, no prioriza. Esto que a priori parece una cosa básica, yo, los autónomos con los que trabajo, veo que trabajan así, que trabajan con planificación, con organización, marcando prioridades, etc, etc, etc. En cambio, veo muchos empleados de agencias que son unos auténticos, repito, desastres. O sea, te dicen que entrega una cosa al miércoles, te la entregan al cabo de una semana, le envías un correo y no te dan verificación de que has recibido esa tarea para realizar, y luego a lo mejor el día que le has dicho que necesitas esa tarea no te lo entregan, ay, es que se me ha olvidado. Entonces, son cosas muy básicas y a lo mejor sí que es cierto que últimamente yo estoy teniendo contacto con este perfil que tendré mala suerte, no lo sé, pero hoy por hoy mi experiencia personal es trabajador de agencia, hay gente muy buena, muy cualificada, repito, sí, pero yo me estoy encontrando gente muy floja, realmente, y sobre todo la nueva nada, la gente más jovencita, gente que está en torno a los 20 y pico, 20 y pico de años largos. Esta gente para mí es, generalizando, repito, estoy encontrando cosas muy bestias, muy heavies, y por otra parte me estoy sorprendiendo cómo los autónomos, algunos autónomos con los que colaboro, profesionales independientes, lo bien que trabajan, lo bien organizados que son, el conocimiento que tienen de su materia, el servicio que dan al cliente, etc, etc. Al final nosotros los profesionales independientes hacemos un poco de todo, y eso nos da un bagaje y un background en diferentes partes del proceso con el cliente, de gestión del cliente, ¿de acuerdo? No solo en la parte técnica, repito, sino en la parte también de organización, respuesta, agilidad, flexibilidad, etc, 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 ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os planteáis trabajar con un autónomo, con un freelance, profesional independiente o con una agencia, no os puedo decir cuál es mejor, repito. Mi experiencia personal, si me preguntáis a mí, es trabajar con un freelance experto, con un profesional independiente experto. Eh, Pedirle casos de éxito, esto es importante, muy importante, más allá de freelance o agencia, pedir casos de éxito. El SEO, el SEM, Google Ads es algo muy visual. Aquí no hay vendehumos, no hay cartón, no hay ruido. Pedir casos de éxito, y la manera de saber si esa agencia, ese profesional es bueno o no, o es para vosotros, es probándolo y trabajando con él, ¿de acuerdo? Venga, mucha suerte.